Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 y vamos a leerlo. Hemos hablado, hermanos, sobre la armonía durante varios domingos, 7 domingos de hecho, hemos hablado sobre la armonía. Mirad cuán bueno y cuán deliciosos están los hermanos juntos. Pero una cosa es estar juntos, otra cosa es estar en armonía. Dios no solamente quiere que su pueblo esté junto, sino que tengamos armonía. Y nosotros podemos estar juntos, pero el que realmente sabe si tenemos armonía o no es Dios. Y usted y yo, hermano, tenemos que ser creyentes, impulsadores de armonía, no solo de unidad, porque nosotros tenemos un concepto equivocado de la unidad. La unidad a veces para la gente es estar juntos, pero la unidad para Dios no es estar juntos. La unidad para Dios es ser uno solo en toda manera de ser. Por eso toda clase de desacuerdos, toda clase de rivalidades destruyen la verdadera unidad. Los gustos personales, las decisiones personales que tomemos destruyen la unidad. Y cuando usted toma decisiones buscando su propio beneficio o buscando hacer o cuidarse usted, daña el resto del cuerpo. La única manera de que usted se cuide a sí mismo es que cuide a los demás. La única manera de que usted se ame a sí mismo es que ame a los demás. Y la única manera de que usted no busque daño para usted es que usted busque el bien de los demás. Por eso, hermanos, hemos visto varios principios y este último que vamos a hablar es de la tolerancia. La tolerancia. La tolerancia, el diccionario Larousse, digamos así, el de la Real Academia de la Lengua Colombiana Española, dice que tolerancia es respetar la opinión de otro. Eso dice el diccionario, pero la Biblia no está de acuerdo con ese concepto. Porque realmente la Biblia dice que nosotros todos tenemos una manera de pensar completamente equivocada respecto a la manera de pensar correcta que es la de Dios. Entonces, cuando hablamos de tolerancia, el concepto del diccionario no es acorde al concepto de la Biblia. Porque la Biblia tiene este concepto. La Biblia define tolerancia como llevar con paciencia. Eso significa en la Biblia la palabra tolerancia, llevar con paciencia, sostenerse uno mismo. Porque la intolerancia es desbocarse. La tolerancia es sostenerse uno mismo, es casi el mismo concepto de dominio propio. La palabra tolerancia la define la Biblia también como soportar. Nosotros la usamos como aguantar, aunque el término soportar y aguantar son dos cosas completamente distintas. Un palo cuando se pone de punta soporta, cuando se pone de medio lado aguanta, pero cuando uno está aguantando tarde que temprano se quiebra. Lo que está soportando no se quiebra fácilmente. Una columna soporta, está derecha, no cede fácilmente. Pero si estuviese de un lado, podría ceder en cualquier momento. En la vida de la familia, hermanos, en la vida de la iglesia, en la vida de cualquier relación es necesario la tolerancia. Y Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, dice la Biblia: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estos 7 principios que hemos visto, hermanos, en cuanto a la armonía, tenemos que repasarlos y ponerlos en práctica. La mayoría de nosotros nos estamos llenando de conocimiento, pero no de vida. Hay una gran diferencia entre el conocimiento y la vida. El conocimiento es lo que yo sé, la vida es lo que practico, que es completamente distinto. El conocimiento es lo que sé, la vida es lo que yo practico. Dios desea que usted sepa, pero más que saber, Dios quiere que usted y yo practiquemos. Porque la verdadera fe
no es lo que usted sabe, es lo que usted practica. Si usted dice a esta persona, ¿cómo sabe? Eso no se ve en lo que él habla, se ve en lo que él hace. La mayoría de intelectuales en nuestro mundo son personas que hablan, pero no hacen. Cuando el Señor estuvo en la tierra, esa fue una de las críticas que él hizo al pueblo fariseo, al liderazgo de Israel. Hagan todo lo que ellos dicen porque es correcto, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no concuerda lo uno con lo otro. Por eso, amada congregación, amados hermanos, nosotros necesitamos la tolerancia para poder vivir como familia. Y básicamente, hermanos, cada persona, lamentablemente por causa de ser pecadores, cada persona se ha formado un mundo distinto. ¿Cuántos mundos hizo Dios para nosotros? Uno. Pero hay un concepto en la filosofía y en la psicología del mundo, es que cada cabeza es un mundo. Y eso es un concepto completamente antibíblico. No es un concepto bíblico. Dios hizo un solo mundo, hizo una sola vida para darle vida a todos. Es interesante. Hizo una sola vida para darle vida a todos. Hizo un solo espíritu y lo puso en todos. ¿Cuántos respiros Dios le dio al hombre? ¿O cuántos halitos? Recuerda que la palabra es soplar. ¿Con cuántos soplos hizo Dios al hombre? Con uno. Y la Biblia es clara. Dios nos hizo de un solo espíritu y de un solo hálito, para que todos fuésemos uno. El pecado hizo tanto daño en nosotros que cada persona se ha formado un mundo distinto. Y el mundo nos enseña que cada persona es un mundo distinto, con ideas distintas, con actitudes distintas. Pero resulta que eso no es creación de Dios. Eso es consecuencia del pecado. Y tenemos que ser tolerantes con el propósito de ayudar, porque el que esté tolerante y no ayuda, entonces no tolera, sino que se conforma al sistema del mundo y no al sistema de Dios. Tenemos que ser tolerantes, llevar con paciencia, sostenerse uno mismo para poder soportar al otro y aplicar estos principios que Efesios capítulo 4, versículo 2 nos dicen para tener una unidad correcta. ¿Sabe, hermanos, que cuando yo tomo decisiones de protegerme a mí mismo, yo los perjudico a ustedes? Cuando usted toma decisiones de no hablar, de quedarse callado, peca, excepto cuando usted va a pecar y se queda callado, está haciendo el bien. Pero cuando se calla, cuando se aísla, cuando habla por usted y para usted, está pecando contra el resto del cuerpo, porque está buscando su propio beneficio. Por eso, hermanos, cada persona, como les dije, se ha formado un mundo diferente, pero cada persona tiene un cúmulo de valores y capacidades que Dios le dio, con diferentes maneras de ver la vida y con diferentes anhelos, pero con un solo propósito: hacer la voluntad de Dios. Por eso Romanos capítulo 14, versículo 1, vamos un momentico allí. No pierdan Efesios, que ya vamos a volver otra vez allí. Pero Romanos capítulo 14, versículo 1, Dios nos dice estas palabras en el capítulo 14, versículo 1. Porque cuando Dios nos ve en nuestras circunstancias después del pecado, nos ve débiles a algunos y a otros fuertes. La fortaleza la da Dios, la debilidad la dio el pecado. Dice, recibir al débil en la fe. O sea, al que no tiene las mismas convicciones tuyas. Es interesante. Al que no tiene los mismos principios tuyos, al que no piensa igual que usted. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para pelear, no para contender, no para discutir sobre lo que el uno o el otro opina. Porque lo peor que nosotros podemos hacer en una conversación es pedir la opinión del otro. Ahí se arman los graves, los grandes. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros pedimos la opinión del otro, estamos pidiendo el concepto del otro, el consentimiento del otro. Y Dios no aprueba eso. Dios no aprueba eso. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta correcta no es, hermana, ¿qué opina usted? Hermano, ¿qué opina usted? Hermano, ¿qué opina usted? Y la pregunta correcta, hermano, ¿qué cree que dice Dios al respecto? Eso sí es una pregunta válida.
Hermanos, ¿qué cree que Dios dice al respecto? Porque Dios obrará en usted y a través de usted para decir lo que es correcto. Pero Dios no requiere mi opinión ni de tu opinión, porque esa está contaminada de cultura, de costumbres, de caprichos y de pecado. Por eso, hermanos, tenemos diferentes maneras de ver la vida y con diferentes anhelos, lamentablemente, por causa de nuestro pecado, pero también a veces con una perspectiva de Dios. ¿Sabe que Dios a todos no nos ha dado la misma medida de fe? Yo he necesitado muchas veces, pues siempre lo hago, siempre lo necesito, digo, pero me refiero en el que he experimentado eso. He experimentado muchas veces la necesidad de que llegue cualquier persona extraña para impulsarme a hacer algo que yo ni idea, o que sé pero no empiezo. Y he llegado personas que me han impulsado o que han decidido hacer cosas y en el camino la mayoría me han dejado tirados, pero me impulsaron a hacerlas y empezarlas y ya se fueron, pero yo seguí. Medidas de fe. Gente que llegan sencillamente con el propósito de llevarlo a hacer algo que uno no quiere hacer o no ha empezado a hacer, pero Dios quiere que uno lo haga. Por eso, hermanos, cuando comprendemos las posiciones y reacciones de las personas, cuando buscamos el bien común, cuando somos humildes, podemos tener una actitud de tolerancia, la cual mantiene la armonía. La armonía. Por eso el texto dice, recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, porque cuando usted recibe al débil, al hermano que no piensa como usted, no actúa como usted, lo recibe, pero para discutir, hermano, ya se dañó la unidad, se dañó la tolerancia, se dañó todo. Y ya no andamos en el Espíritu. El versículo 2 dice, bueno, si usted llega a una comida, o si lo invitan a comer, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, solo come legumbres. Este no come carne, solo legumbres. Entonces, si él solamente come legumbres, ¿qué debe hacer el que come carne? Si la legumbres, coma legumbres. Es interesante, hermanos, que el sacrificio siempre debe ser para el maduro, nunca para el débil. Es interesante ese principio en la Biblia. La Biblia ordena al maduro sacrificarse, no al débil. Pero si el débil Dios le da la gracia para sacrificarse, maravilloso. Maravilloso. Si alguien llega y dice que no puede comer carne, el que come carne, ¿qué debe hacer? No comer. Pero por causa de él, no porque no pueda, por causa de él. Porque otro texto dice, si usted está solo, coma de todo. Si no le hace daño, pero está, ¿no? Pero si está frente al débil, no lo haga por causa del débil. Por eso el texto es importante, el que come no menosprecia al que no come. Escuche, porque es para los dos. Ahora no es decir, yo soy débil, entonces usted debe sacrificarse. No, porque el texto dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que come no juzgue al que come, porque Dios a los dos los ha recibido. Y ustedes continúan mirando el texto, y es interesante que Romanos 14 dice, el reino de los cielos no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en ninguna de esas cosas, ¿cierto? Por eso nos manda a no juzgarnos, sino a tolerarnos. A no juzgarnos, sino a tolerarnos. Sencillamente. Hermanos, si Jesús estuviese con nosotros como gentil, porque Él se presentaría aquí con nosotros ya como parte del cuerpo. Si Jesús estuviese con nosotros, ¿cuántas de las cosas que se hacen en el mundo Él haría? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cuántas de las cosas que se hacen en el mundo Él las haría? Porque una pregunta que realmente... ¿Y de cuántas de las cosas que hacen en el mundo se abstendrían? ¿Por amor a usted? ¿Por amor a mí? ¿O por amor a otros? ¿Recuerdan el principio? Todas las cosas me son lícitas. ¿Cuántas cosas son lícitas? Todas. Ese es el principio fundamental. Todas las cosas son lícitas porque todas las cosas tienen una manera correcta de hacerlas. Una manera correcta de hacerlas. Pero no todas convienen. Y ninguna debe controlarme. Es interesante. Y ninguna debe controlarme.
Cuando a mí me controla algo, eso ya me lleva a ser intolerante. Ya me lleva a ser intolerante. Cuando una cosa me controla, eso ya me lleva a ser intolerante con aquella persona que se deleita en ello. Por eso es maravilloso estudiar este tema, hermanos, porque cuando comprendemos las posiciones, cuando comprendemos las reacciones de las personas, cuando buscamos el bien común, no el bien propio, cuando nosotros tomamos la decisión humana, o cuando llegamos a ser humildes, porque no es una decisión, sino es un proceso, entonces podemos tener una actitud de tolerancia y contribuir con la armonía. Con la armonía. Yo he estado en lugares donde hay gente que dice, hermano, yo no puedo comer esto, no como eso, pero como de esto y ustedes coman de todo y yo como de eso y con eso yo estoy bien. Y a veces uno después a mirar y dice, pero ¿de verdad queda bien con eso? Sí, no se preocupe, yo quedo bien con eso, y se toman un vaso de agua. Pero contribuyeron con la armonía, no dañaron la fiesta, no dañaron la comida, pero contribuyeron con la armonía. Cuando hay tolerancia, hay armonía. Hay gran diferencia entre la tolerancia y la alcahuetería. La tolerancia es cuando yo entiendo a la otra persona y no le obligo a hacer cosas. Pero la alcahuetería es cuando yo estoy de acuerdo con lo que el otro quiere hacer, que es distinto. Por eso es maravilloso entender estos textos y poder mirar en la Biblia. Entonces, por eso el versículo 4, del capítulo 14 de Romanos, hay una pregunta. Cuando yo empiezo a juzgar al otro porque come o no come, entonces me convierto en juez, y el único juez es Dios. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Escuche, para su propio Señor, o sea, para Cristo, para Dios, Él está en pie o cae. O sea, es débil o es fuerte, pero estará firme. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La firmeza de un creyente y la estabilidad de un creyente no depende de lo que hace, depende de su relación con Cristo y de la fuerza de Cristo. Y Cristo sabrá guiarle por el Espíritu qué debe y qué no debe hacer. Y recuerden, hermanos, que esta guianza del Espíritu no es entre lo bueno y lo malo. Nunca es entre lo bueno y lo malo. Porque lo malo jamás hay que hacerlo. Es entre lo que es correcto, o más bien, no es entre lo correcto, sino es entre lo que es conveniente y no conveniente. Porque lo que es incorrecto es malo. Es que es conveniente en ese momento y que no es conveniente. ¿Qué es conveniente y qué no es conveniente? El creyente ya no estamos decidiendo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo que es conveniente y no es conveniente, entre lo que edifica y no edifica. No entre lo lícito y no lícito, porque al fin y al cabo todas las cosas son lícitas cuando yo las hago de la manera correcta. Pero aún las cosas correctas a veces no son correctas. No porque no sean correctas, sino por la persona que está con nosotros. Por eso en la tolerancia es necesario entender estos principios, hermanos. ¿Le es lícito a usted estar desnudo? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero hay un lugar específico. En el baño, si está, ninguno de ustedes baña con ropa, ¿cierto? Le es lícito estar desnudo. Le es lícito estar desnudo. Pero si se bañara en una playa, no le es lícito. No es conveniente. Por eso es interesante, hermano, mirar los principios y mirar el contexto para poder ser tolerantes. Yo me pongo a pensar, hermanos, y he pensado mucho en este principio de Jesús. ¿Cuán tolerante le tocó ser a Jesús al venir a la tierra? Le tocó tolerar un vientre, un líquido amniótico, 9 meses. Le tocó tolerar ese proceso de nacer como cualquier niño nace, en una hediondez de cierta manera. Porque lo primero que corre el médico es a limpiarlo, porque eso no es correcto, y si toma eso, es interesante, mientras que está en el vientre, eso no lo perjudica porque él lo absorbe. Pero una vez llega a absorber eso, corre peligro de muerte. Tolerar un proceso de crecimiento como el nuestro, tolerar una familia como las nuestras, después tolerar a una humanidad como nosotros, tolerar el maltrato que le hicimos, todo eso lo toleró por amor. Y yo me he hecho la pregunta, ¿hasta dónde soy capaz de tolerarlos a ustedes?
¿Seré capaz de tolerarlos de la manera que Cristo me tolera a mí? La pregunta que yo me he hecho muchas veces: si Dios no los condena, ¿yo tengo libertad para condenarlos? Si Dios no los rechaza, ¿yo tengo la libertad para rechazarlos? Si Dios no deja de hablarles, ¿yo tengo la libertad para dejarles de hablar? Si Dios no deja de servirles a ustedes, ¿yo debo dejar de servirles? Si Dios no deja de hablarles y escucharles, ¿yo debo dejar de hablar y escucharles? ¿Hasta qué punto soy tolerante? Y yo quiero que usted haga la pregunta, porque la intolerancia es una obra de la carne, la tolerancia es una obra del Espíritu. Por eso es maravilloso, hermanos, que entendamos estos principios. Hay consecuencias de no ser tolerante. Hay muchas consecuencias de no ser tolerante. O sea, de ser intolerantes. Y cuando uno es intolerante, uno es un foforito para encenderse rápido, hermano. Cuando uno es intolerante, es iracundo, es rabioso, se enoja fácil, responde, manotea, se enoja. Hay muchas consecuencias de ser intolerantes. Por falta de tolerancia, ¿por qué se separan las personas? ¿Porque se toleran o porque son intolerantes? ¿Por qué no vamos a dormir a otra cama o nos vamos a la otra pieza? ¿Por qué hay tantos televisores en una casa? Así es, hermano. Porque cada uno quiere buscar su propio beneficio. Por falta de tolerancia, las parejas se separan, los padres maltratamos a nuestros hijos, los hijos se van del hogar, los hijos se rebelan, caen en vicio, drogas, bueno, tantas cosas por intolerancia. Por falta de tolerancia en la iglesia, ¿usted saluda a unos y a otros? No. A unos los saluda de una manera y a otros de otra. ¿Algunos quieren verlos, a otros no? Y todo eso daña la armonía del cuerpo. Nosotros, dice la Biblia, no debemos juzgar nada antes de tiempo, pero el Señor va a aclarar todo un día. Dios, que conoce todo y conoce las intenciones del corazón de cada uno, va a sacar a la luz todo. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que allí vamos a estar en unidad. Y cuando Dios saque todo a la luz, nada se va a dañar. Y lo que Dios saque a la luz, nada va a dañar nada lo que es allí, porque estaremos en unidad. Pero muchos iban a perder y vamos a perder muchos galardones por no ser parte de un cuerpo, sino ser parte de un egocentrismo, más no de una unidad que busca el bien común. Por falta de tolerancia se desintegra la sociedad. ¿Por qué existen los estratos sociales? Por esto. Yo no tolero que esa persona viva al lado de mí. No. Me daña la presencia. Usted sabe que la mayoría de desplazados son desplazados de lado en lado porque están dañando el frente de mi casa, están dándole mal aspecto a la ciudad, están dándole mal aspecto a la calle. ¿Y todo eso qué es? Intolerancia. Por falta de tolerancia se desintegra la sociedad, por falta de tolerancia maltratamos a los demás, por falta de tolerancia perdemos la oportunidad de servir a otros, por falta de tolerancia nos convertimos en verdugos de las personas, en asesinos de ideas, en asesinos de anhelos, en asesinos de ilusiones, y sepultamos a muchas personas en el fracaso por falta de tolerancia. ¿Tenemos que corregirnos? Sí, pero la corrección se hace a través de la educación, no a través de la intolerancia. A través del diálogo, a través de llevar a la persona a lo correcto. Y por falta de tolerancia, hermanos, los cristianos nos maltratamos y las iglesias lamentablemente se estancan y se desmiembran porque no nos toleramos los unos a los otros. Por eso es importante, hermanos. Una de las cosas, vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, uno de los textos que me ha ayudado a mí en esta parte y me sigue ayudando. Es 1 Corintios 4, 7. ¿Por qué debo tolerar yo a otros? ¿Por qué debo tolerarlo yo a usted y usted a mí y los unos a los otros? ¿Por qué? 1 Corintios 4, 7. Y en este texto, hermano, tenemos que pensar todos. Dice el 4, 7, porque ¿quién te distingue? O la pregunta es, ¿qué clase de persona eres?
¿O quién te crees que eres? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Porque la intolerancia de nosotros por ejemplo, se da a lo que yo sé, a lo que yo tengo, a lo que yo pienso, y por eso rechazamos al resto. Y la pregunta que el Señor hace es esta: ¿lo que tienes, lo que sabes, es tuyo o alguien más te lo dio? La pregunta del versículo 7 es: ¿y si lo recibiste, por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y es maravilloso, hermano, este principio de la tolerancia es saber que nada tenemos, de lo que tenemos, nada tenemos que ser nuestro. Todo lo hemos recibido. ¿Y saben para qué lo recibimos? Para hacerle bien a los demás. Nada tengo en mi vida, nada, que no sea del Señor. Y todo lo que tengo en mi vida, a pesar de que Dios me lo dio para administrarlo, es para el bien de ustedes. Es para el bien de ustedes. Y lamentablemente la intolerancia de nosotros se da en eso, en que el otro coge lo que es mío, en que el otro está abusando de mis derechos, de mi espacio. El otro está tratándome como yo no quiero, que el otro me está hablando como yo no quiero, que el otro me está diciendo lo que yo no quiero. Y nos volvemos intolerantes. Pero este texto es maravilloso en ese principio, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El versículo 8 dice: ustedes ya están saciados, ya están ricos, y sin nosotros reináis. Le está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios: ustedes están muy bien sencillamente por estar en Cristo. Ojalá reinases para que nosotros reinásemos juntamente con vosotros. El hecho es que la alegría suya debe ser alegría mía. La satisfacción suya debe ser satisfacción mía. Y la debilidad suya y la tristeza suya debe ser una oportunidad para ayudarle también. Para que nos ayudemos los unos a los otros. Pero saben, hermanos, que lamentablemente a veces el conocimiento que tengo me lleva a hablar mal de los otros. Y eso es intolerancia. Y Dios no aprueba eso porque daña la armonía. Ahora, ¿qué beneficios tenemos de ser tolerantes? ¿Qué beneficios tenemos de ser tolerantes? Vamos a Efesios capítulo 4, porque allí mencionan 4 elementos que son necesarios en la tolerancia. 4 elementos que son necesarios en la tolerancia. En el versículo 2, el versículo 1, recuerde que ya lo estudiamos domingos atrás. Yo pues preso en el Señor, recuerde, está preso. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y el primer principio es ser humildes. Sin humildad no hay tolerancia, hermanos. Por eso la parte de la tolerancia está al final de este versículo. Sed humildes. Segundo, sed mansos. Y después dice, sopórtense con paciencia. Eso es tolerancia. La tolerancia es soportándonos con paciencia. Pero la tolerancia o la paciencia no es un atributo que pueda funcionar sin los dos anteriores. Se necesitan los dos atributos anteriores para poder ser tolerantes. ¿Cuáles son? Humildes y mansos. ¿Qué es humildad? La palabra humildad es una actitud de mente. Tiene que ver con la manera de pensar. Cuando usted piensa mal, no puede ser humilde. Cuando pensamos mal, no podemos ser humildes. El que piensa más de sí, el que piensa más de sí, el que se cree mejor que los demás, el que cree que hace las cosas mejor que los demás, no puede ser tolerante. Porque no es humilde. El solo hecho de tener un concepto más alto de sí es pecaminoso, es intolerancia. Por eso es una actitud de mente. No es sinónimo de debilidad. La humildad nunca es sinónimo de debilidad como algunos lo hacen. Una persona así, toda pobre, toda sin estudios, sin nada, ya es tan humilde. No, eso es ignorancia, eso es descuido, eso son muchas cosas, pero menos humildad. La humildad realmente humilde es aquella persona que teniéndolo todo, no usa todo para manipular a otros, ni para creerse mejor que los otros, sino que lo dispone a favor de los. Ese sí es humilde.
Pero el que no tiene nada y vive mal, eso no es humildad. Eso más bien es descuido. La humildad es una actitud de mente, no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza. Es la actitud que nos lleva a no pensar en nuestra propia gloria, a no pensar en nosotros, sino en el bienestar de aquellos a quienes Cristo ama, o sea, de la iglesia. La humildad de Cristo se ve en que Él decidió mejor morir por todos antes que todos murieran por causa de Él. ¿Sabe? Por eso dice la Biblia que cuando aquel sacerdote dijo, es necesario que uno muera por el pueblo y no todo el pueblo muera por causa de Él. Ese es un principio bíblico en la humildad de Cristo. Cristo decidió en su humildad dar la vida por todos y entregarle todo de lo de Él a todos, con tal de que todos viviéramos. Tenemos muchos problemas hoy en día en los hogares por las reparticiones de herencia, ¿cierto? Y lo que menos se ve en eso es humildad. ¿Qué haría el humilde? Repartan y si algo me quieren dar, no hay problema. Y si no, disfruten. Pero la mayoría no, señor. Aquí vamos a lo legal. Tanto para tanto, para tanto, para tanto. Y si es posible, me quedo con todo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo Dios, no le importó ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente, tomando forma de siervo, y se despojó voluntariamente de todo. Entonces, hermanos, cuando usted busca su propio beneficio, no es humilde, por lo tanto es intolerante. Cuando usted busca el beneficio de los demás, usted se puede humillar y disponerse a favor de otros. Hermanos, la mayoría de ustedes están hoy elegantes y representados. Eso está bien. La ropa que tiene puesta hoy le impediría en cualquier momento ayudar a otros, así que usted no cuento nada. Porque muchos se abstienen. No, me ensucio. Qué pena irme para la casa untado de esto, de aquello. Y prefieren no servir, prefieren no ayudar, que tener mala presentación. Eso no es humildad. Por eso la tolerancia nos ayuda en esta parte. La otra es la mansedumbre. Antes de llegar a la paciencia, dice la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre no solamente es una actitud de mente, sino también del corazón. Se combina la manera de pensar con la manera de reaccionar. Mente-corazón. La humildad tiene más que ver con la mente, pero la mansedumbre es combinación de mente-corazón. Es la disposición que se tiene en el ser completo. Escuchen, hermanos. La mansedumbre es la disposición que se tiene en el ser, donde aceptamos los tratos o los maltratos para con nosotros como buenos de parte de Dios. Escuchen ese concepto. La mansedumbre es un acto de mente y corazón. Y esto no es obra suya, esto es obra del Espíritu. La humildad verdadera y la mansedumbre verdadera no vienen de usted, vienen de Dios. No se consiguen en usted ni en mí, sino en Dios. Porque solo Dios es manso y humilde. Por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, sus actitudes nunca buscan dañar a nadie. Escuchen, hermanos. La armonía necesita de un pueblo que nunca busque dañar al otro. Jamás busque dañar al otro. Que nunca busque perjudicar al otro, que nunca busque destruir al otro, que nunca busque, hermanos, lastimar o ver al otro más bajo de donde yo estoy. Al contrario, subirlo más arriba es mejor. Nuestra carne sí busca que todo el mundo esté debajo y, si es posible, pisoteado. Pero la tolerancia verdadera, que incluye la humildad y la mansedumbre, hace que mi espíritu se disponga para aceptar cualquier trato con nosotros, trato o maltrato, porque es que en el trato hay bueno y maltrato. Cualquier trato o maltrato para con nosotros como bueno de parte de Dios. Hermanos, ¿cuántas de las cosas que nos pasan son malas, según la Biblia? ¿Cuántas de las cosas que nos pasan son malas, según la Biblia? No, ninguna. Ninguna. Solo cuando usted llegue a creerlo, porque saberlo lo sabe.
Solo cuando lleguemos a vivirlo, a creerlo, alcanzaremos mansedumbre. O sea que aceptamos que lo que nos pasa bien o mal, lo que dicen de nosotros bien o mal, está bien. No es que aceptemos que lo que digan es verdad, que es distinto. Pero aceptamos las cosas para no atacar. Para no atacar. Cuando alguien me dice algo malo y yo tomo decisión equivocada, no hay humildad ni mansedumbre. Tampoco hay tolerancia. Hay orgullo. El orgullo es que hace que yo me aleje, que yo deje de hacer lo que hacía, que yo mengüe en el amor, que mengüe en el servicio, que mengüe. Cuando nosotros deberíamos ir creciendo en todo, cada día ser mejores en todo. Pero saben que cuando se vienen los problemas, las dificultades y cuando enfrentamos enemigos, empezamos a menguar en todo y aún dejamos de hacer las cosas por intolerantes. Ustedes pueden ver en la vida de Cristo. La Biblia registra que su mirada, digamos así, se puso más firme al final que al principio. Cuando nosotros estamos en la prueba es cuando realmente debemos mostrar el verdadero amor de Dios. Cuando nosotros estamos en la prueba es cuando realmente debemos mostrar el amor de Dios. Cuando todo está bien, eso no es vida cristiana. Es lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5. Cuando usted lo saluda, lo besa, eso lo hace cualquiera. Pero cuando todo está mal y usted es capaz de reaccionar mejor que cuando estaba todo bien, usted realmente tiene madurez. Por eso, hermano, es necesario entender sus principios. Por eso cuando uno es manso, acepta las cosas como buenas sin importar las que sean. Y por ello no discute, no resiste, no lucha, no contiende, no es rudo, no se malhumora. ¿Por qué? Porque ha aprendido a ser tolerante. Ha aprendido a ser tolerante. El Señor Jesús tenía en su equipo de trabajo dos personas bastante intolerantes. Juan y Jacobo. Y tenía uno demasiado orgulloso, Pedro, ¿cierto? Y esos tres describen a muchos de nosotros. Señor, allá había uno que no predicaba, que estaba predicando y no nos quiso seguir y le prohibimos. Señor, pedimos fuego para que se quemen. El Señor los mira ahí, Juan, Jacobo. El que no es conmigo es contra mí. Déjenlos, no se lo prohíben. Porque nadie puede hablar bien de mí si no es por el Espíritu de Dios. Y nadie puede hablar mal de Dios que no sea llamado a cuentas algún día. Por eso, hermanos, es necesario entender este principio en la Biblia, hermanos, y poder hacer las cosas de la mejor manera. Por eso, cuando hablamos de tolerancia, la tolerancia es la base firme de la armonía. La tolerancia es la base firme de la armonía. La violencia, la agresividad son opuestas a la tolerancia. Hermanos, ninguno de nosotros es perfecto en la manera de vivir. Aunque somos perfectos en Cristo Jesús, ninguno de nosotros es perfecto en la manera de vivir. Pero si somos tolerantes, si somos comprensivos con los demás, podemos relacionarnos correctamente. Ustedes y yo somos perfectos en Cristo, y eso no hay que dudar. Pero en nuestra manera de vivir somos los más imperfectos de todos. Y a veces siempre somos nosotros, usted o yo, los causantes de que los problemas se agranden, por no ser tolerantes. La tolerancia, hermanos, es una necesidad de la vida social. Sin tolerancia no hay vida social. Hay sociedad, sí, pero no hay vida social. Una de las mejores formas para garantizar la armonía en el hogar, en la iglesia, y la más elocuente demostración del grado de cultura y madurez de nuestro carácter es la tolerancia. Recuerden lo que dice la Biblia: en esto conocerán todos en que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. Pregunta: ¿hay amor donde no hay tolerancia? No. ¿Hay amor donde cuando llega el fulano de tal, usted se corre para otro lado y se sienta en otro lado? No. ¿Hay armonía en su corazón con el pueblo cuando usted quiere saludar a este o a aquel no? Cuando quiere ver a este y a aquel no.
Cuando ve a fulano de tal parado allá y dice, "Ay, yo no paso por ahí porque ahí está fulano de tal". No hay tolerancia. La tolerancia confirma la estabilidad de nuestro carácter. La tolerancia demuestra el respeto por los demás y produce justicia en nuestros actos. Por eso es necesario estudiar ese tema de la tolerancia. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 2 es claro: con humildad y mansedumbre. ¿Qué debemos hacer con humildad y mansedumbre? Tolerarnos. Soportarnos, escuche, con paciencia los unos a los otros. Entonces, el tercer ingrediente de la tolerancia es la paciencia. Humildad, mansedumbre, paciencia. Si esas tres cosas no están funcionando en usted y en mí, no nos toleraremos los unos a los otros. Yo tengo que ser humilde para ser tolerante, tengo que ser manso para ser tolerante y tengo que ser paciente para ser tolerante. Cuando uno hace actividades, por ejemplo, campamentos, retiros, especialmente cuando se hacen retiros y campamentos que le toca a uno quedarse por allá y que le toca someterse a las vicisitudes del terreno, es donde uno ve la intolerancia. Ay, no, hermano, yo ahí no duermo. No, hermano, qué pena, pero eso yo no lo como. No, hermano, allá yo no voy. No, hermano, no. Porque cada uno está pensando en la comodidad de su propia casa y no en el amor los unos a los otros. Cuando uno es humilde, manso y paciente, como les he dicho muchas veces, no necesita una buena cama para dormir, solo sueño. No necesita el menú del día para comer, solo hambre. Y no necesita una labor específica, solo algo que hacer para servir. Por eso, ¿qué es la paciencia? La paciencia también se traduce en la Biblia como longanimidad, ¿cierto? La paciencia es la actitud o la cualidad del Espíritu en nosotros, es la cualidad de autorrefrenamiento. La paciencia hace que yo tenga frenos, en la provocación. La humildad, la mansedumbre me dan paciencia. Escuche. La humildad me lleva a ser manso. La humildad y la mansedumbre me llevan a ser pacientes. Que yo tenga frenos. Que yo pueda estar quieto ante la provocación, sin tomar represalias apresuradas, sin irme en contra de otra persona. La paciencia es contraria a la ira. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué tal es usted en cuanto a la humildad, la mansedumbre y la paciencia? Recuerde que no se puede tener mansedumbre si no está la humildad. El orden aquí importa mucho. Sin humildad no hay mansedumbre. Sin humildad y mansedumbre no hay paciencia. Y sin humildad y mansedumbre y paciencia no nos podemos soportar los unos a los otros. No somos capaces de tolerarnos, hermanos. No somos capaces de tolerarnos. Por eso es necesario, hermanos, entender esto. Soportar con paciencia. Dice el texto, básicamente describe a la persona que no abandona con facilidad a otra cuando es débil y cuando falla. ¿Saben, hermanos, que una de las cosas que lamentablemente, mire, y el mundo nos critica a la iglesia esto? Hay un dicho en el mundo, hay un proverbio en el mundo acerca de nosotros. El mundo dice, el único pueblo que abandona a sus heridos son los evangélicos. ¿No han escuchado ese hecho? El único pueblo que abandona a sus soldados en batalla son los evangélicos. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente, hermanos, la mayoría de cuando el otro está herido, cuando el otro está mal, cuando se convierte en una carga, lo dejamos tirado en el campo de batalla. Arrégleselas como pueda. Y tenemos un dicho muy común entre nosotros. Yo ya le dije, yo ya le advertí, problema de él. Yo ya cumplí mi responsabilidad. No es así, hermano. ¿Sabe, hermano, que somos soldados en el campo de batalla? Y sabe que un buen soldado, cuando su amigo, su hermano, su amigo, porque allá básicamente no son hermanos, aunque se tratan como hermanos en la camaradería de los soldados, pero en este ejército somos hermanos. ¿Sabe qué hace un buen soldado cuando el otro es herido? Pone el arma así al frente, pero a su amigo lo llevan del otro hombro. Se echa a su amigo al hombro y lleva
el arma en su mano, para seguir defendiéndose, pero salvar a su amigo. La mayoría de los grandes héroes en el ejército a veces no se han dado por ser valientes en batalla, sino por salvar a sus compañeros después de estar heridos. ¿O no es así? Hermanos, ¿a cuántos de nuestros hermanos hemos dejado tirados en batalla? ¿A cuántos de nosotros cuando el otro está mal, cuando está débil, cuando no está haciendo lo que me gusta, cuando no está haciendo lo que me agrada, cuando está malhumorado, lo dejamos tirado en batalla? Evidencia de que no estamos soportando como Dios nos manda. Evidencia de que no hay humildad, mansedumbre y paciencia en nuestros corazones. Y Dios quiere que nos toleremos, hermanos, para poder vivir en armonía. La persona impaciente, la persona soberbia, la persona que busca su propio beneficio, no puede tolerar las fallas de nadie. No tolera los fracasos de otro, no tolera las diferencias de otro, y cuando el otro no está a su altura, no está a su nivel, se vuelve impaciente, corta relaciones, se pone duro, se pone enjuiciador, no llama, no se comunica, no vuelve a ser hermano. Pero como dijo el hermano de Valledupar, eso no sucede aquí, eso sucede en Valledupar. ¿Ha dejado de llamar al otro porque el otro no está actuando como usted quiere? ¿Ha dejado de hablarle al otro porque el otro no es lo que usted piensa? ¿Ha dejado de usted de ser hermano para el otro porque el otro está en una condición en la cual a usted no le agrada? Cristo no ha dejado de ser hermano. Si Cristo no deja de ser hermano, usted y yo tampoco. El día que Cristo sea parte de alguien, apartémonos de él. Pero mientras que Cristo esté amando al otro, yo debo estar amando al otro. Mientras que Dios siga teniendo humildad, mansedumbre y paciencia con el otro, yo debo seguir siendo humilde, manso y paciente con el otro. Mientras que el Señor no indique lo contrario, yo debo seguir ahí cumpliendo mi deber de ser hermano. Y eso es para nuestro hogar. Eso es para nuestro hogar. Por eso maridos no pueden dejar a sus esposas no pueden dejar a sus maridos, padres no podemos abandonar a nuestros hijos, hijos no deben abandonar a sus padres. Seamos pacientes. Y termino el versículo 4, capítulo 2, versículo 2 del capítulo 4 de Efesios, donde dice: soportándonos con paciencia los unos a los otros y nada. ¿Sabe por qué? Porque todo esto es amor. Todo esto es amor. Yo no amo y no puedo amar a alguien con el cual no soy manso, paciente. En otras palabras, no puedo amar a alguien a quien no soporte. Por eso la mejor manera de aprender a soportar es hacerme al lado de aquel que me produce dolor en mi vida. La mejor manera de vencer mis problemas pecaminosos es enfrentando mis debilidades donde debo enfrentarlas. Acercándome a la persona que mi perverso corazón considera como la persona que no debo tener cerca, acercarme y hacer estas 4 cosas: ser humilde con él, ser manso con él, ser paciente con él, y así tolerarlo a él para poderlo amar. ¿Quiere cambios en mí? Ayúdeme, no me menosprecie. ¿Quiere cambios en mí? No hable mal de mí, bendígame. ¿Quiere cambios en mí? Sea mi hermano. Deme la mano en aquello que yo soy débil. Esto es lo que dice Romanos 14. Reciban al débil en la fe, pero no para pelear con él, sino para darle la mano y levantarlo. Y no importa lo que el otro crea, Dios sabe el proceso en que lo lleve. Y un día, esa persona que hoy aparentemente es su enemigo, mañana podrá ser su compañero de trabajo. ¿Recuerdan a Pablo? ¿Cómo fue intolerante con Marcos? Y dijo: yo no quiero ese traidor aquí, ese perezoso. Bueno, yo no sé qué palabra usaría para decir que no servía para nada. Pero hubo alguien paciente, de hecho era ahí llamado hijo de consolación, Bernabé, ¿cierto? Que lo tomó, lo llevó, lo enseñó. Y después Pablo dice: ay, mándenme a Marquitos, que me dé gran bendición, me dé gran utilidad. Se necesita paciencia y tolerancia para ayudar al débil, porque el débil un día puede ser más fuerte que nosotros, o sencillamente puede ser exactamente aquel que necesitamos como ayuda en el trabajo que Dios nos ha dado.
Hoy su esposo puede ser lo peor para ti, su esposa puede ser lo peor para ti, su hijo, su padre puede ser lo peor para ti, pero siempre será lo mejor que Dios te ha dado a ti. De pronto no ahora, pero el tiempo llegará en que la mano de Dios se mostrará. Amado Dios, gracias por ser tan paciente con nosotros. Gracias por ser tan tolerante con nosotros. Y gracias porque tú nunca has hablado mal de mí, ni de ninguno de mis hermanos, ni de ninguno de tus hijos. Y no lo harás. Nunca nos has abandonado ni lo harás. Y nunca realmente, Señor, nos has tratado como debieras tratarnos. Al contrario, te acuerdas de que somos polvo y nos tratas con delicadeza. Ruego para que podamos tratarnos así y tener armonía los unos con los otros. La bendición tuya sea sobre todos nosotros para vivir como familia y como pueblo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.